Imaginen por un segundo un casino donde la ruleta no gira al azar, sino que está controlada por supercomputadoras que leen las noticias antes que ustedes. Imaginen que mientras ustedes deciden si apostar al rojo o al negro, un algoritmo ya ha calculado la velocidad del viento, la temperatura de la sala y ha ajustado las probabilidades a su favor en cuestión de microsegundos. Eso no es el futuro, eso está ocurriendo hoy, en este preciso instante en las pantallas de millones de jóvenes en todo el mundo a través de los mercados de predicción. Hoy vamos a desmantelar una de las mayores ilusiones financieras de nuestra era. Los prediction markets, o también conocidos en español como mercados de predicción, están siendo un auténtico boom masivo este 2026. Plataformas como Kalshi y Polymarket están moviendo miles de millones de dólares, expandiéndose con fuerza en el terreno de los deportes, incluyendo el Mundial de Fútbol y la cultura pop. Sin embargo, detrás de la emoción de las redes sociales y la publicidad, la realidad matemática y financiera de los resultados para los usuarios es cruda y bien triste. Análisis de datos de Wall Street Journal y estudios académicos recientes revelan quién está ganando y quién está perdiendo realmente. La respuesta corta a tu pregunta es sí, la gran mayoría de la gente está perdiendo dinero. Y espero que tú no seas uno de ellos. Y si aún no estás invirtiendo y estás metido en esto, la justificación del riesgo en el mercado no hace nada de sentido. Ahora sin más, empecemos. En los últimos meses hemos sido testigos de un fenómeno sin precedentes. Plataformas como el Polymarket y Kalshi han pasado de ser nichos entusiastas de la tecnología a convertirse en los gigantes financieros de este 2026. Con el impulso del Mundial de Fútbol y la fiebre de las elecciones, estas plataformas prometen algo sumamente atractivo: la democratización de la información. Nos dicen que cualquiera con un teléfono y $50 pueden ganar dinero. Pero detrás de esta fachada de empoderamiento digital se esconde una simetría algorítmica y psicológica brutal que está vaciando sistemáticamente los bolsillos de los inversores minoristas. Bienvenidos a la trampa de los mercados de predicción. Para entender cómo llegamos aquí, primero debemos entender el mito en el que se basan estas plataformas. En teoría económica existe la hipótesis de los mercados eficientes, la idea de que la acción conjunta de miles de personas predice el futuro mejor que cualquier experto individual. Es lo que llamamos la sabiduría de las masas. Sin embargo, cuando trasladamos este concepto académico al usuario común que opera desde su celular, la teoría se desmorona. El mercado puede ser sabio, sí, pero esa sabiduría se construye sobre las pérdidas de la masa. Permítame mostrarles con la cruda realidad del usuario promedio. Miren este número en la pantalla: 74%. Casi 3 de cada 4 cuentas en las plataformas líderes registran pérdidas netas constantes. No estamos hablando de un juego equilibrado de una inversión de bajo riesgo. Los datos reales consolidados de Kalshi revelan que existe 2.9 usuarios que pierden dinero por cada usuario que logra retirar un solo dólar de ganancia. Y si miramos a Polymarket, la cifra es aún más alarmante. Más del 70% de las 1.7 millones de direcciones activas están en saldo rojo. En pocas palabras, el inversor minorista común y corriente como tú y yo no está participando en un mercado eficiente. Está actuando sin saberlo como el donante de capital indispensable para que todo este sistema funcione. Y aquí es donde la gráfica de distribución nos revela el verdadero diseño del juego. Si analizamos la blockchain de estas plataformas de predicción, descubrimos una estructura piramidal extrema. La franja roja representa el 70.8% de las cuentas que pierden dinero de una forma sistemática. La franja verde es un 29.1% de usuarios que logran ganancias muy modestas, casi siempre inferiores tan solo a los $1,000 anuales, lo que apenas compensa el tiempo invertido en estas plataformas. Pero observen esa delgada línea amarilla en la cúspide. Solo el 0.1% de las cuentas activas se quedan con el 67% de las ganancias generadas en estas plataformas. Esto no es democratización, es una aspiradora gigante de riqueza que succiona el dinero de miles de millones de pequeños operadores casuales para concentrarlo en las manos de una gente más selectiva. En este caso se le considera como ballenas, gente ultra sofisticada. En cualquier mercado financiero existen dos roles fundamentales: el maker y el taker. Aquí es donde se define quién se queda con el dinero.
A la izquierda tenemos a los makers, los creadores. Son los profesionales de Wall Street, firmas de arbitraje y fondos de cobertura que operan con algoritmos. Ellos no operan solamente con su cabeza. Ellos no operan a prisa, ellos colocan órdenes, límites pasivas y simplemente esperan. Su ventaja matemática les asegura un retorno promedio de un 1.12% por cada transacción que ellos realizan. A la derecha tenemos al usuario minorista, el taker o tomador. Este es el usuario que entra impulsado por una noticia de última hora, un gol en vivo en el mundial o un post viral en las redes sociales. Quiere operar ya, así que compra al precio de mercado disponible aceptando las condiciones del maker. El resultado, pierde. En promedio, un 1.12% por operación. Cada vez que un usuario común hace clic en su teléfono llevado por la emoción, le está transfiriendo riqueza directamente al profesional que es el maker. Ya entendemos la estructura técnica del mercado, pero ¿qué es lo que empuja a la gente a participar en un juego donde las matemáticas están en su contra? La respuesta está en nuestra propia mente. En esta segunda sección analizaremos cómo la psicología del jugador, el fanatismo deportivo y la manipulación en las redes sociales crean la tormenta perfecta para desarmar el sentido común de cualquier persona. Tomemos como ejemplo el Mundial de Fútbol y otros eventos deportivos. Durante estos torneos, el volumen de apuestas se dispara a niveles históricos. Es aquí donde vemos en su máxima expresión el sesgo cognitivo del long shot o la atracción por el menos probable. El usuario minorista ve un contrato que solo cuesta 5 centavos. Sabe que su equipo da la sorpresa, ese contrato valdrá $1, multiplicando su inversión por 20. Su mente calcula, es muy poco dinero el que arriesgo, y la recompensa es enorme. Pero lo que no ve es la trampa estadística. Ese contrato de 5 centavos implica la probabilidad teórica del 5%. Sin embargo, los análisis de datos muestran que en realidad esos eventos solo ocurren 4.1% de las veces. El minorista está pagando un sobreprecio enorme por un boleto de lotería disfrazado de inversión inteligente, convirtiendo la pasión por su camiseta en pérdidas garantizadas. ¿Por qué es una pelea tan desigual? Porque el usuario minorista entra a la batalla con un cuchillo de plástico mientras el sistema lo espera con una artillería pesada. Y hay tres tipos de armas desiguales que destruyen al minorista. Primero, la velocidad extrema. Los bots algorítmicos realizan hasta 60 transacciones por minuto. Si un jugador clave se lesiona o hay un gol en vivo, el bot reajusta sus ofertas en milisegundos para que cuando el humano abra la aplicación en su teléfono, el precio ya ha cambiado y es desfavorable. Segundo, el control de pools. Las grandes ballenas cripto controlan más del 95% de la liquidez. Tienen tanto capital que pueden mover temporalmente las cuotas para hacer creer a la masa que un resultado es inminente, forzando al minorista a tomar muy malas decisiones. Y tercero, burbujas meméticas. Los influencers en redes sociales crean olas de pánico o euforia sobre ciertos contratos. La masa corre a comprar sirviendo como la liquidez de salida perfecta para que los profesionales cierren sus posiciones con ganancia. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Para resumir esta disparidad, observemos esta tabla comparativa. Es la radiografía de un combate injusto. Mientras el operador profesional se enfoca de manera fría en la macroeconomía, tasas de interés y el arbitraje político fino, el minorista opera sobre memes, farándula y fútbol. Mientras el profesional tiene acceso directo a las APIs de baja latencia de las plataformas para ejecutar órdenes instantáneas, el minorista depende de una interfaz web, de su conexión de datos móvil o de una VPN porque su país le puede restringir el acceso a estas plataformas. El profesional es neutral al riesgo y analiza probabilidades.
El minorista opera con el corazón y con sesgos de confirmación. Por eso, al final del día, los profesionales acumulan beneficios consistentes, mientras que el minorista común y promedio genera o retira usualmente pérdidas de un 87% de todo su capital. Analicemos la tragedia en 4 actos de usuario promedio. Un ciclo repetitivo que drena el capital de la clase trabajadora. Todo comienza con la exposición de un usuario que ve memes en TikTok o hilos en Instagram o en X sobre un contrato del Mundial de Fútbol que no puede fallar. Luego viene el falso sesgo. El usuario lee un par de artículos y se siente que tiene la información perfecta. Cree que sabe más que el mercado. El tercer paso es la entrada taker. Compra el contrato de forma impulsiva a un precio de mercado que ya está inflado artificialmente por la demanda emocional. Y finalmente, el desenlace inevitable, la liquidación. El evento ocurre, la probabilidad real se impone, el usuario pierde su capital y ese dinero fluye directamente a las cuentas del 0.1% de la élite institucional. Este problema tiene además una preocupante dimensión geográfica. Las tasas de pérdida varían drásticamente según la región y su cultura financiera. Como vemos en la gráfica, Latinoamérica lidera en las pérdidas con un devastador 85% de cuentas en rojo. La razón es la región que más entra a estos mercados de manera puramente emocional, impulsada por eventos como el fútbol y carente de herramientas algorítmicas o bots de soporte. Le sigue el sudeste asiático, con un 82%, una región sumamente expuesta a la especulación criptográfica minorista. De ahí le sigue Estados Unidos, a través de Kalshi y Robinhood. La pérdida se sitúa en un 74%, y en Europa en un 71%. Aunque en estas regiones tienen un poco más de cultura de gestión de riesgo, el usuario común sigue siendo incapaz de competir contra las computadoras de alta velocidad de los makers. Me gustaría que reflexionemos sobre esta cita que publicó Forbes recientemente. La democratización financiera eliminó con éxito el costo de entrada, pero ensanchó de forma brutal la brecha de información. El inversor minorista cree erróneamente que tener acceso equivale a estar capacitado. Tener una aplicación en el teléfono que te permite operar en los mercados globales de predicción no te convierte en un operador financiero. De la misma forma que tener como un bisturí en la mano no te convierte en un cirujano. La tecnología nos dio el acceso, pero nos dejó completamente indefensos ante los profesionales de la información. Esto nos lleva a la pregunta final. ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos presenciando el nacimiento de una herramienta que realmente ayude a la sociedad a anticipar crisis globales o simplemente hemos legalizado y sofisticado el casino definitivo de la era digital, donde la ilusión de la información es el anzuelo para drenar el capital de la clase media? Es momento de exigir educación financiera real, regulaciones que protejan al operador minorista frente a la simetría de los bots y sobre todo recuperar el sentido común sobre lo que realmente significa invertir. Quiero comentarles de que hace mucho tiempo el casino era el índice que generaba que haya la violencia familiar, que hayan suicidios, problemas serios, porque mucha gente perdía dinero. Ahora, gracias a esta tecnología, pues es mucho más, esto va a ser el nuevo boom, como ya se están notando, porque ahora es mucho más fácil que la gente pierda dinero y usualmente en el casino iba la gente adulta. Ahora en este tipo de vicio que hay, sobre todo en Kalshi y en el Polymarket, tenemos gente de los 18 a los 34 años que están perdiendo mucho dinero. Yo ya conozco un par de personas que están perdiendo dinero y es por eso que me motivé. Como lo he compartido en este video, ir por este tipo de opciones es demasiado arriesgado y es muy irresponsable. Lastimosamente, eso es lo que ahorita mismo es el boom, está que abunda. Es mucho más fácil conseguir referencias o programas de afiliados de parte de Callsheet o de Polymarkets, donde, ejemplo, yo recibiría un buen apoyo financiero si es que junto gente o los promuevo a ustedes con este programa, pero yo no me sentiría bien promocionando algo que sé que realmente es muy responsable. En este canal me quiero asegurar de que no solamente yo quiera tener afiliados de cualquier cosa que me ofrece una buena cantidad de dinero, sino algo que realmente les sirva. Mi propósito en este canal es simplemente para ayudarles a que ustedes puedan tener un mejor futuro. Ir por Callsheet o por Polymarkets no es nada para ello. Eso es como un juego, es como una apuesta que donde la gran mayoría
pierde. Ustedes no tienen chance de ganar a los que realmente son las ballenas en esos mercados. Espero que esto lo tomen muy en serio. Yo de verdad, de corazón les digo, eviten eso. Eso ahorita es la moda. Hay muchísima gente, tanto en Estados Unidos, tanto en Latinoamérica, y son usualmente los jóvenes, bueno, entre 18 y 34 años, en ese grupo que están cayendo un montón de gente. Por ejemplo, invertir en una acción, en una simple acción, supongamos Netflix, que ahorita está en un precio muy interesante, y poner ejemplo $1000 en Netflix. Ese riesgo, por más de que técnicamente es arriesgado poner todo tu dinero en una sola acción, sí, eso es arriesgado. Y claro, lo mejor es obviamente distribuir tus $1000 en diferentes acciones. Pero si solamente tienes $1000 y pones en Netflix, eso es muchísimo más responsable a que tú vayas a apostar por Brasil contra Alemania, por ejemplo, y se te van tus $1000. Puede ser que ganes un poco más de dinero o puedes que dupliques tu cantidad, pero también a la vez puedes perder todo tu dinero. Sean más conscientes en eso. Recuerden, el dinero no es algo que lo puedes tomar a la ligera porque eso te va a ayudar un montón para tu futuro. No les estoy queriendo regañar, pero solamente les quiero brindar un poquito más de conciencia porque lastimosamente esto pega y la gente se pone, ya bueno, pondré $50. Pones $50, generas un poquito de dinero en una apuesta, pero de ahí pones más dinero y de ahí se te va tu dinero. Así que por favor, no caigan en ello. Y bueno, sin más, ya nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.